pero mal. Tipo, yo tenía 43 minutos totales. Putin. Sí, 60 del otro delantero. ¿Para qué te querés poner los lentes? Porque no tenemos la mano, ¿no? Me hace un mate. Comprame un mate que diga Charo la mejor de todas y que dé toda la vuelta. Charo es la mejor de todas. ¿Por qué tenía ese más? Al fin terminé de pagar mis deudas. Bien. Así que lo que haga hoy me quedará para comerme una media luna mañana. Porque así está la economía, país. Ya desde mañana vas a poder usar tarjeta. ¿La pagaste ya? Mañana me. Porque me pagaron en efectivo. Todavía no se va al banco. De Querétaro y transfirió 40 y... Bueno, Mande 49. Te lo mandé a vos. ¿Querétaro? No sé qué. Y le faltan 20 que son de 2 kilos de millón. Y 29. Perfecto. Aquí no va en efectivo. 30. ¿Y dio la luz los 10? Porque ayer me saqué al final. Pero que le había transferido, ¿te acordás? Que le pagaste todo. No, dije después agarro y... ¿Ah, no agarraste? No. Yo no le después pagué y me 10. fui rápido. Yo no le pagué 10. Ah, listo. Si no, igual le... No, sí, van a ser las 10. Vale, igual. Y eso van para las 10. No te lo doy ahora. No, eso son los 4 que transfieren. ¿Pero te doy ahora 10? Dale. No sé si que preferís el sábado para no mezclarte o... Anda, Juaco. Sí, juega. Yo no doy una chance clara, pero así. Ganaron, ¿no? Se cagaron el partido. Por ahora. ¡Excelente! Vale. Me pala. Que se pegate ahora. Bueno. Ahora igual lo voy a poner a Lucio a hacer. Ah, Buena. Seguimos concentrados. ¿quieres comer algo después? O si no, en tu No, casa. Este ya había perdido a las 8, ¿no? 8. ¿Es el partido de las 8? Sí. ¿Y cuánto queda? Vos tenés una más. Que voy a apagar las canchas a ver si te puedo largar 10 así salís por allá. Si no los espero, yo. Sí, porque hay una sola cancha después. Vamos a ver. 9 y 10, pero el de las 10 hay una sola cancha. Ah, una sola de las 10. ¡Gol, profe! ¡Gol, profe! Aprovechemos el mío, boludo. Dale, viejo. Seguimos mal,
Sucio. Llevalo, ¿de qué? Claro, hoy tengo que dejar la pata porque es un amor. Sí, sí la hagamos. Dios. Presencial elección de residencia. Oh, ¿por qué presencial? Más pálido. ¿Todos o? Todos. Basta, está en un ratazo. No, es un trámite, nada más que yo lo que tenía que anotar esta semana, no la anterior, originalmente, y me fui, me olvidé. Sí, pero acá estoy, nada, tengo que anotar presencial el martes. Vole. Facu, loco, para el centro, Dale, ya, dale, acomodate, dale, Facu. No salgan los tres, no salgan los tres. Dale, acá. No me da mate. Solo. Esto ya está para renovar, ¿Quieres aprovechar de cambiar las Sí. coronas? Era exactamente lo que voy a hacer. Mamita. Desagradecidos todos. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¡Área! ¡Bajá, no! No saques al equipo, Javi. Una mesa ahí. ¡Ari! Voy. Dale espacio. Javi, eso no voy a hacer más. Porquerías. Pero estudiando. Javi, esa última. Qué alivio. Bien. ¡Chicótelo de arriba,
¿Eh? ¿Compraste el bote que quería tu hermano? Ah, voy a comprar. No tengo plata para nada. No estoy para gastarme $5.000. Qué grande tu hermano. Hijo de puta. La lleva mal. Tenemos que comprar este bote. ¿Qué cuesta? ¿Te escuchás? ¿Te estás escuchando? Mirá, el cuesta $70.000. ¡Una, feo! ¡Una! Es donde me arrancaría las piernas y las guardaría abajo de la silla. Te quedaría buenísimo. Sí. A mí me pasa con el estudio. Literal, no sé dónde poner las extremidades. Toco contra un coso. Sí. ¡Rama! Sí. Ahora sí. Está bien, está bien. Todo. ¿Cómo se llama tu hermano? Teo. Sí, mis viejos se mataron. Teo, pero ¿Teo es el apodo? Teo. ¿Se llama Teo? Teo. Como Dios, Teo. Sí, mis viejos estaban muy creativos. Pensé que era, no sé, ¿qué nombre hay? Teodoro. Teófilo, Teodoro, el Creo Río. ¡Buena, Fredo! Está buenísimo. ¡Fuerte, fuerte! Qué emoción ese grito. Eso. Está ¡Boludo! re caliente. Pero es la misma agua que estábamos usando. Sí, pasa que el otro estaba re frío. ¡Ay, Dios! Mirame los costados de la lengua. No, está perfecto. Pari, tengo un amigo que tipo, te ceba mate y el agua vos ves que tipo, hasta no sé, burbujas. Ay, por favor. Tipo sale así. Se prende fuego la yerba. Sí, te juro. Qué hijo de puta. Sí, ¿qué te haces? Está buenísimo el agua, es agua del lago. Sí, boludo, pero la reviste. Claro. La orilla se... Amigo. Dale. Pocha, venía a buscar. Sí, toma. ¿Por el agua? Es raro que siguen picando el fuego. Claro. Pican fresco. ¿Por el agua? No, por el agua no, porque son los drogadictos todos. Ah, sí. Pensá que son todos tabaquistas, alcohólicos y toman mate y bien. Sí, ese sistema digestivo no tiene un día de descanso. Y también se la pasan comiendo ahumado. ¿Comiendo qué? Ahumado, esa boludez. Buena, Juan, buena, Rama. Si no come ahumado, come picante y come él solo. Entonces, ya lo vas a ver cuando veas Pato, que uno de las causas de cáncer es que la inflamación crónica, todo eso predepone cáncer. Mira. Bueno, viste la obesidad que ahora es la inflamación crónica también. No sabía. También te predispone a tipo múltiples tipos de cáncer. Apoyámonos. Ordénense. Juega Juan. Más rápido, Juancito, dale. Yo voy a terminar el piti, no arreglo mi columna. En bloque. Los muchachos juegan rápido, vale. Easy, papo, sí. Toda acá, dale. Buena ahí. Vuelvo al trote, dale. Buena joya. Volvé. Está bien.
¡Juez, cambio! ¡Profe! ¡Profe! ¡Cambio, juez! ¡Cocha! ¡Cocha! ¡Cero! ¡Cero! ¡Parate, juez! ¡Ojo! ¡Ojo cuando juegan! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Toma! Dale. Una cuenta en Instagram Sí. que es tipo una cuenta stalker, muy evidentemente, porque son esas que están tipo Pacu 8, 9, 10, 40 y tiene un seguidor y un seguidor. Dale. Parado, Fredo. Y cada 2 días me manda solicitudes. ¿Qué carajo? ¿Por qué? Dale, Fredo. Y estábamos pensando tipo con una amiga por no sé qué pasó. Digo, a esta altura. Mirá, ¿qué carajo? Sí, sí. ¿Qué será uno de los páginas acá? Es que no sé, porque acá me mandan como directamente la cuenta del equipo. Porque aparte seguido, tiene un seguidor y 10 seguidos que son 9 minas y Messi. Ah, no, O sea, qué turbio. como que no sé, no puedo adivinar quién es. Literalmente podría ser cualquiera. Mal. Muy buena esa, Fredo. ¡Arriba! ¡No te apures, no te apures! ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Qué te manda? Ah, sí. Conozco un montón. Me apareció la otra vez. Es médico tu papá también. No. Pero es de primera, boludo. Voy a poner 3. ¿Puedo agarrar la bocha para Matías? Ah, sí, sí, por supuesto, perdón. Tenía la mochila apoyada, pero no la había. Perfecto, gracias. ¡Dale, dale! Un día. No, día de pesca. Ah, qué loco. ¿Tu mamá? Supongo 3/4 de los estudiantes de medicina tienen parálisis. Pero no me sorprende. Sí, sí. No es tan importante. No, mi vieja es bióloga. Y mi viejo es guía de pesca. Labura, tipo, tiene un local de ropa, tiene el Cerro Catedral, vive con eso.
Apoyá, apoyá, apoyá. Y una vieja bióloga bastante grosa. Trabaja con mujeres. Wow. ¿Te gusta el arco? Bien, está bien, está bien. Lamentablemente la mitad de mis profesores de microbiología la conocen. ¿La conocen? Sí. Qué genial, qué cool. En realidad fue una verga, porque a mí me fue como el orto. Zapatero. Pues yo te conozco a vos, ¿de qué sos así? No, no. Ah, claro. Pensé que la conocían como de nombre, ¿no? De que te conocían a vos. Es que los que no la conocían de nombre la conocían por... O sea, me reconocían a mí. Yo nunca les dije. ¿Tu hermano, Relaciones públicas. Ah, bien. No, sí, no, lo de micro fue muy grave. Primera clase de microbiología, yo llego así. Una verga. Yo de entrada, de vuelta a la clase. De vuelta lo miro a un amigo y le digo, esta es la clásica materia de mierda que digo, no pego una, que es todo memoria. Y agarran y empiezan a pasar lista. Pasoli, presente. Me dice, ¿vos no sabes de María Diez? ¿Vos sos su hijo de María Diez? Y yo así le digo, sí. Me dice, a vos te conozco de que sos así. Oh, Me dice, qué vergüenza. espero que te vaya bien en la materia, me dice. No Qué me vergüenza, decepciones. loco. Yo la miro así, le digo, nada, pará. O sea, yo del otro lado de la aula, salía mi viejo igual, le digo. El aula entera cagándose de risa. Claro. Yo la mina tipo, no me da risa. Claro. Ya me caíste como el culo. Ya sabés que ahora te voy a hacer mierda. Claro. Sí, pero aparentemente es un... Tú no enterás hace poco, la verdad. Tipo, en la carrera. Después tendría que haber dos sospechados, ¿no? Considerando que tipo, viví 6 años en Estados Unidos porque... Claro. Estaba picado en una universidad allá. Pero bueno. No pensaste, no se te ocurrió. No se me ocurrió. Qué poco averigua uno de la vida de sus padres, ¿no? La verdad que sí. ¿Viste cuando no preguntás porque lo asumís y... Sí. De hecho me acuerdo que una vuelta estaba... Yo me enteré por esto. Una vuelta nos habíamos juntado a fumar porro con mi vieja me llama y me dice... Mi hija estaba re preocupada porque venía saliendo todas las finanzas. Claro. Esa vuelta nos juntamos a fumar porro, ¿no? Digo, los amigos, solo a fumar porro. Sí. ¿Viste esos reflejos? Sabía que estaba la red. Ni te inmutaste. Sí, me muté, esa era por parte. Pero no sabía cuánto iba a ceder la red. Claro. Y se habían juntado. No, a fumar porro, qué sé yo. Y estaba re loco, quedó re loco, y me llama mi vieja. Y le digo, no, mamá, vuelvo después, no sé. Y dice, no, te voy a sé si buscar vuelvo. ahora, pasamos la dirección. No, ¿por qué? Cuando la dirección viene a buscarme, yo estaba así, dibujado. Me viene a buscar. Y yo venía así, porque loco en el auto mirando con las luces de la calle. Y le digo, che, ma, ¿por qué carajo vivimos en Estados Unidos? Vos sos pelotudo, ¿no? Claro. Mi puta vida me preguntaste eso y ahora a las 3 de la mañana ¿Qué carajo te sábado, importa? claro. Me empieza a contestar todo de mala gana y estoy como, re loco, pensando. No me voy a acordar de nada de No esto. entiendo nada. Me levanté el otro día a mi intervención en casa. Ah, sí. Sí, yo me levanté a las 7 de la mañana, como siempre. Bajo estaba mi vieja, mi viejo, mi tía. Todos ahí sentados. Listos para cagarme. Aparte tus tíos, todo, parecen mi familia. No, cualquiera. ¿Querés un mate? Ay, dale. Yerba normal, guarda. Yerba normal, Me putearon mi yerba con naranja, así que ahora la cambiaron. Pero está apagando la luz. Te engancharon justo ese día. Sí, boludo. Buena suerte. Estaba re loco, boludo. Re loco.
viene esa pelota? ¿Viene acá? Sí, es de Viene acá, lo tiró él. Ah, porque la vi venir de muy lejos. El viento. Sí, Está peleagudo el viento, ¿eh? sí, mal. Mal. Yo en cualquier momento me pongo la camperita. Sí. ¡Lucho! ¿Quién es Lucho? Negro, yo le digo Lucho. Ah, Jorge. ¡Jorge! Vení. Dame internet. Yo lo tenía, boludo. Y no sé, porque no, mi teléfono anda así. Me va a gustar filmar. ¿Sabés que encima Ahí está. ese día lo que todos vimos, digamos, bancada. fue que el pibe le pega una piña y sale corriendo y todos lo siguen? Pero como yo lo grabé justo, se ve que el otro primero le pega así atrás de la cabeza cuando iban caminando. Por eso cuando llegan ahí el otro le mete una piña. Claro. Pero nadie lo vio, eso se vio en el video. Claro. Bien. No, yo había estado el primer tiempo de ese lado. Sí. Y jugaron fuerte. Claro, Jugaron fuerte. nos la veíamos venir. Sí. Y claro, yo me pasé Después el otro le mandé pelado. comprobante. Sí, se Ah, un segundo se te están llegando, boludo. Cara de... Sí, pobre pibe. Estamos re bien, boludo. Sí, Estamos re bien, ¿o no? sí, sí, sí. No le Sí. importaba quién, Sí, sí, sí. que lo rescate. Yo le pedí a León que me mande el video, creo que lo tengo también. No, eso estuvo... Vamos, chicos, vamos. ¿A vos te parece esa estadística? A mí me parece impresionante. Qué ternura. No, dije que, ¿qué le voy a decir? Y la verdad, viejo, te estabas jodiendo. Vos escuchaste. Claro. Tarda ni a cargarlo. Ale, ¿Qué? me quedó No, sí. separados los dos tiempos porque se me cayó la cámara y se cortó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dame dónde juega. Ahora te confirmo, amigo. Pero probablemente ya no está. Probablemente. Ahora te confirmo. No, no, tranqui. Entonces no, gracias. Martel y Guerra, Martel y Garza, plan B, la J. Está muy bien esa presión, está muy bien. Ese es el chiste del chabón que tenía, del capitán francés que tenía 5 barcos. Jugando la pelota, tenela. Llamaban un capitán millonario, capitán de barco francés, en un bar. Se acerca otro marinero y dice, vos, ¿qué onda? ¿Cuántos barcos tenés? No, tenemos 5 barcos. Dice, bueno, ¿y cómo se llaman cada barco? Y dice, el primero se llama Ange, el segundo Du, el tercero Trois, el cuarto Quatre y el quinto Sis. Y le preguntaron por qué le pasó al quinto. Le dijo Sange. Sí, pero era 5 en francés es Sange. Ah, me falta idioma para entender el chiste. Pésimo igual el chiste, pero bueno. Yo los números Es demasiado de francés oculto no sé, tu bueno, chiste. digo, exacto. Me pasa. No, sí, el chiste es pésimo, pero bueno. Demasiada cultura ahí en tu A chiste. mí cuando me lo contaban estaba doblado, entonces fue muy gracioso. Somos nosotros tres, bueno, más, Ahora sí. Tanto que lloraron por la yerba y ahora nadie toma mate. Ay, Spotify, me reventaste de vuelta. 4 lucas me acaban de sacar. ¿Por qué? Son unos hijos de puta los Spotify. La pelota se te lo pasé. Dale, boludo.
¿Vos te quedás hasta las 11, Charito? No. Este creo que es Uy, qué bien. pero si no llego a salir antes de que cierren allá, me quedo y salgo con ustedes. Ah, pero... mira, se te va a quedar una hora más. Pasa que si no tengo que dar toda la vuelta caminando. Claro, y esto es un mundo. Cuando vos llegas allá, nosotros estamos terminando. Claro, están... me van a pasar por al lado cuando yo llegue a la puerta. Lleva Charo. Sí, sí. ¿A qué hora cierran? A las 10. Oh. Lo peor es ¿Te que sabés quemaste? que la... Doc. Sí, los venezolanos siguen, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Nadie labura mañana? Eso. Oh, ¿me ayudas, Lu? ¿Qué hago? ¿Cambio el cargador? Sí. Tranca. Apenas se avisa, te avisa, No me avisa en realidad, como que... Gracias. ¿Ves la luz? No, ves que ponele, acá no hay nada, pero cuando deja de cargar me aparece una batería. Ah, Y siempre está a punto de apagarse. Gracias. no, porque a mí se me empieza a poner, se pone roja. Ah, tengo no. un rato para tirar hasta No, que, este no. hasta que se cierra el ventilador y le dice al ventilador no. Claro. Lu. Sí. Perdón que te pasé por adelante. No, tranqui. Juan, más atrás, Juan, más atrás, Juan, más atrás. No, se me rompió los zapatos. Sí, ¿Se te abrió? no abras nada. Ahora averiguo. Sí, Alexa, sí. Ahí le preguntaba hoy. ¡Tirela, tirela! Favorito. ¿Cómo? Este modelo de zapatillas es mi favorito. Sí. Tengo, o sea, esta no. Pero te compras las mismas. Sí, además son. Por casi 100 lucas. Así que no. Pero me gustan. O sea, si pudiese, tendría 3 pares. Claro. Blancas clásicas, Sí. Y Parado, frío, parado, que ganamos. no, pero zapatos de cuero, me encantan. También. Esas botas están buenísimas, te iba a decir. Estas son las Dr. Martens típicas. Están bárbaras. Sí, me las regalaron por mis 15. Y tenés zapatilla de por vida ahí. Sí, literal. Bueno, mi vieja me las pidió el otro día, ¿viste? Sí. Y yo las usé mucho de estas, tipo para todo. Sí. Y me dice, es increíble lo cómodas que son. Me dice, son más cómodas que una zapatilla. Digo, sí, pasa que yo las ablandé, tipo. Claro, para Están todo hechas lado. mierda, claro.
A mí me pasó, vos sabés que yo tenía una bota de esquí y hice uso y directamente no era uso y abuso, fue abuso. Sí. Esa bota. Tipo, me las compré usadas ya, pero tipo, tenían 3 días de uso. Yo las compré, las usé 5 temporadas, una atrás de la otra, Sí. toda la temporada. Doble temporada. Y 2 veces a Estados Unidos. Llevé esas botas, me compré otra bota. Claro. Una bota rara se llama. Ese que sale con ese está buenísimo, ¿sabes? Y claro, yo en un momento las vendí y no vendía nada. Estaban mierda. Mira, la tuya. Eran estas. Tenían una de cada color. Y tenían invertidas, estaban bonitas. Y nada. Claro, estaban de plástico. Y nada, tenían. Eran cómodos. Y tiene un sistema que se llama SCS en la punta, que es una punta de goma. Y Sí. está muy bueno. Y claro, fui a comprar otra. Me compré una Calvelo. Puse esas botas y eran. Las botas tienen que ser duras. Tienen que dejar que pueda flexionar tipo así. Tipo, no tanto. Y las mías en una chancleta. No. ¿Y? Y nada, cuando puse las otras botas Claro. sentí que se me caía el mundo abajo. Claro, la decepción. No, fue horrible. El día de hoy sigo teniendo la misma bota. Sí. Dije, no. Primero que no quiero tanto. Claro, ya. Y las botas que me compré están bárbaras. Son viejas, pero me las compré nuevas, que me escuchaban en Ultra Outlet. En general, teniendo estas botas, vienen con 3 repuestos del Flex y las pegas vos. Y si te las vendo a, no sé, 10 lucas, y he visto todo. Claro, sí. Y son feas igual, pero bueno. No, estas la verdad que aguantaron barro, agua, pasto, piedra. Yo zapatos me quedé con uno. Acá ya no están más. Podés conseguir alguno que Claro. No, no quiero ni saber. Mira, esto es una foto. Ah, las que tenés ahora. Igual yo me las compré en 2016. Caja. Claro. Pero son horribles. Medio pamequina. Sí. A ver. Mis zapatos para recibir me terminé comprando unos Febo. Yo quería comprar una Van. Mejor zapatilla bien. Me encanta. Sí. 3 pares. ¡Salieron los dos! Tipo, usaba uno, los hacía mierda, me compraba otro, los hacía mierda, me compraba otro. Que son para eso las Vans. Ajá. Yo las Vans de cuadraditos que tengo, estos son los zapatos que me compré. Ah, mira qué linda. Son lindos, zapatos. Sí. Ultra clásicos. Sí. Pero te quedan ya. Sí, no me pienso comprar otros zapatos. Sí. Y Pues, en la próxima nada. cambio. Bueno, yo por lo general uso, ¿viste? Los Timberland. Las zapatillas Timberland. Ay, me suenan. Cuero, tipo, son unas botitas de cuero. Ah, Me gusta el formato botita. ¿no? claro. O las Caterpillar, esas. Sí, las Caterpillar. Son unas botitas Caterpillar de cuero que me vuelven loco. Son tipo zapatos técnicamente. Las trajiste, ¿no? Una vez. Sí, son Sí. los que más uso. Sí. El tema es que los chancleteos, ¿viste? Los Claro. uso para todo. Sí. Está bueno porque son medianamente formales, ¿viste? Sí, están lindos. Los vi el otro día. Yo ahora necesito zapatos. Porque me quedé. ¡Cambio! Bueno, tengo estas. Sí. Tengo una Jaguar tipo de montaña. Van como piña. Sí, pero no me las puedo poner con nada. No. Porque son muy No, específicos su pseudo uso, deportiva, ¿viste? sí, Claro. sí.
Y después le saqué a mi mamá unas zapatillas de ella que son tipo imitación de las Adidas. Ah, sí. Esas que están de moda ahora, tipo Ah, claro, sí, como Gazelle, alguna Esa. de esas. Sí. Y nada, la verdad que necesito. Tiene una fila que está buena. A mí lo que me gusta enseñar esas zapatillas tan aparatosas, ¿viste? Sí, ahora están de moda. La ropa en general. Me he visto como viejo, pero una amiga que le hija de puta el otro día me dice: ay, ¿te vi la espalda? No sabía si eras vos. Porque estaba con los otros lentes de sol, que no tienen la tirita. Me dice: ¿no te vi la tirita en los lentes? Ah, y no, supuse que no. No, no puse ni un pedo. Sin embargo, estaba con lentes de sol adentro de la facultad, así que supuse que era vos. Claro. Muy vista de puta. ¿Vale? Sí. Dale. Una campera más. No, estoy bien. Yo me pinté las uñas y me acordé de tus uñas. ¿Tenés estas perfectas uñas mordisqueadas? Sí. Yo te estaba la puteada porque tenía que desatar un nudo y Y no no tenías. podía porque no tenía uñas. Dale, que está cansado. Yo igual las uso cortas. Sí, me gusta porque Son como chiquititas. A mí me gustaría, viste que hay chicas que tienen como la uña larga adentro del dedo. Ah, sí, Me encanta, re lindo. Claro, como larga adentro. Sí, sí, sí. Eso es hermoso. Yo tengo los dedos de mi papá y me los tengo que pintar. Yo directamente no tengo uñas, así que no puedo. Y cuando veo que tengo un poquito, me lo arranco. Te la arrancas. Sí, de hecho, acá me partí. Ay, Dios. Pero te la mordés, ¿no? Esto no es nada, tipo, posta. Me lo he partido así. Otro día vi una chica en el súper. ¿Tiene esa gente que se arranca las pieles? Ay, no. O sea, sabía que existía esa gente, pero es la primera vez que lo veía en persona. Tipo, la chica agarraba así y se la arrancaba para Ah, atrás. ¿se lo arrancaba tipo en el Sí. cisne negro? Sí. Copa. Sí, mal. Pero yo me la arranco pero para arriba, no para No, atrás. no, tipo. no. Me lo saco, los pellizquitos me los saco para arriba. No, se lo arrancaba así. Se pelaba el dedo. Tipo. No. Ah, bueno, sí tiene una necesidad. Sí. Falsa alarma. 5 pesos. ¿Qué escuchaste? ¿Te llamaron? No, simplemente vi. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Uy, perdón, te ves muy mal. ¿Qué edad tiene? Sí, joven. Tiene 24. Mal. Visionario. ¿Cómo estás, Marco? Y Gaby lo conoce hace mucho. Y como 3 años.
Ah, pensé que eran amigos de antes. No. Creo que León jugaba acá Claro. y lo conoció y empezó a trabajar. Empezó como veedor. Ah, claro. Haciendo cada vez más cosas. Zarpado. Sí. ¿Cuántos años tiene el torneo? ¿Un torneo? Sí. No sé, debe tener 4 años. Sí, es joven. Creo. Aparte, sí. Y son más de 100. Claro, por eso es increíble. Sí, la verdad que creció re bien. Zarpado. La cantidad de equipos que hay. Sí. Este Que es un existen. torneo. Sí. Este es un torneo. Sí. Diana también. Liga Núñez Liga tiene más Núñez, todavía. Y hay 1000 más. Yo he trabajado en muchos torneos. Sí. Y ni hablar en el urbano. ¿Cómo sumás tanta gente? Sí, ¿no? Y no está considerando los clubes grandes que juegan, no sé, Platense, y eso, otros torneos. Oh, me molesta el viento. ¿Este es el último, no? ¿Queda uno más? Digo, ¿No es? a las 11. ¿Queda un partido más? Sí. ¿Uno solo? 3. O sea que a mí me falta uno. Interminable el día de hoy, interminable. ¿Qué onda? ¿Llegaste temprano? Sí. Vos te arrancaste, pero vos no No arranco temprano. Yo tengo algún tipo de problema. Vos que sos médico, decime qué problema tengo, que duermo 12 horas. hipotiroidismo. Me diagnosticó 12, Anemia. tipo... ¿Te quiebra el pelo? No. ¿Que ¿Sensación lo de sepas? cansancio? Sí, todo el ¿Una tiempo. frágiles? Sí. Qué miedo, boludo. Qué miedo. Pero toda mi vida dormí 10 a 12 horas. ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Depresión? ¿Depresión? Sí, también. Vale. Sí, falta de motivación. Falta de vitamina D. También puede ser. Pero tomo sol, trato de tomar sol todos los días. Sí. 43. Yo vi que tomo. Una lata hermosa y Claro. una Red Bull. Claro. Tomo sol con la hermosa luz azul de la pantalla. De la computadora. Qué bárbaro. Puede ser. Puede. Estoy re paranoica con mi tiroides de lo que me dijo la ginecóloga. Y bueno, eso también te iba a preguntar. Trastornos así menstruales y eso. Ahora me empezaron. Irregulares. Tipo de irregularidad, tipo atrasos menstruales y eso. Sí, pero me empezaron en... Como te diga... En diciembre, ponele. ¿Hace cuánto estás? En octubre. Septiembre. En septiembre es las pastillas. En diciembre... Hay que investigar la causa. Claro. O sea, yo, Lucio, pido un perfil tiroides. Ese es el caso. Qué grande eso. Bueno, qué sé yo. Esto de lo de la... no sé, las alteraciones del ciclo pueden ser secundarios a justamente dejar la toma de pastillas. Claro. No, Que pasa la que fue pastilla así, como te en realidad. regulariza. Sí, me estaba como un reloj. Pero en realidad no fue todo junto. Fue en septiembre dejé las pastillas. En diciembre me pasa por primera vez, me viene desde los 12 años, que me vino y me la presión, me puse blanca y me vino. Desde diciembre, cada vez que me viene, me desmayo. O sea, lo normal, lo de siempre. Ahora, ¿cuánto te viene? ¿Poco? No, normal, o sea, como siempre, pero me desmayo. Bueno. Y desde febrero se me empezó a atrasar, 10 días, 10 días. Después te paso el link. ¿Eso? Es un laboratorio. ¿Hace frío? Te pido un laboratorio. Esperame que tenga obra social. No, para el laboratorio no tengo nada. ¿No puedes sacar con un clínico? ¿Lo vas a dar para
¿Cómo andan con todo el diseño y eso?